Bueno, pues como os decía, estamos en el bloque regional, basamos en ese segundo temas del día y hoy se incorpora a este canal de Twitch un nuevo compañero de Podemos, en este caso de Podemos Comunidad de Madrid, Mariano Muniesa, que es el responsable, además, del área de cultura, un tema tan importante y tan interesante. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien y, por supuesto, encantado de estar en contacto con los compañeros de Podemos Getafe, que me consta que sois gente que hacéis un trabajo político espectacular y yo siempre os tengo en mente. Mariano, lo hemos charlado muchas veces, nos vimos hace poco en el encuentro que hicimos en el parque Polvoranca y bueno, aquí siempre estamos hablando de lo que hacemos en los municipios, pero hay elementos que son transversales, como en este caso en la cultura, que bueno, que tocan todos los aspectos. Contigo vamos a charlar semana a semana, entiendo que muchas veces sobre cuestiones que afectan más a la Asamblea de Madrid o a la Comunidad de Madrid a nivel regional, pero Ujú. bueno, pues también trataremos temas de la cultura a nivel local. Cuéntanos un poco qué es el trabajo que estáis haciendo desde el área de cultura, que me consta que es un trabajo que se lleva haciendo desde hace años. Y bueno, un pequeño resumen de cómo es ese trabajo que estáis haciendo desde el área de cultura. Sí. Bueno, nosotros, como creo que te comenté el día que nos vimos en Polvoranca, hemos estructurado el trabajo del área en torno a tres bloques o a tres frentes concretos. El primero de ellos es, y además siguiendo en esto las indicaciones que tuvimos en el último Consejo Ciudadano Autonómico que se celebró, aprovechar y difundir las actividades del grupo parlamentario y utilizar nuestro grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid como una herramienta de visibilización del trabajo cultural que hacemos. Es decir, todo el mundo sabe que el grupo de Unidas Podemos es quizá el más pequeño en la Asamblea en cuanto al número de diputados, pero sin embargo es muy activo en cuanto a las propuestas que hace. Y en el tema cultural, además, como forma de apoyo a nuestro diputado Serín Emballé, que lleva no solamente cultura, sino más comisiones, con lo cual no siempre tiene suficiente tiempo, hemos establecido una línea de colaboración y de difusión constante entre lo que es el área de cultura y el grupo parlamentario. Para que, por ejemplo, cada vez que presentamos una pregunta en comisión, cada vez que presentamos una PNL, cada vez que hacemos algún tipo de actividad que tenga alguna proyección institucional, inmediatamente el grupo parlamentario sea quien la capitalice y sea quien realmente, bueno, pues cumpla esa función de ejercer de enlace entre la sociedad y las instituciones, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, pues te digo, va a haber una comisión de cultura el próximo día 20 de abril. Ya hay presentadas en registro varias preguntas. Ya hay, por ejemplo, sobre el tema de las escuelas de música y danza en Leganés, que están totalmente abandonadas. En su día, el gobierno de la comunidad de Esperanza Aguirre les retiró el tercio de financiación, con lo cual está en una situación muy comprometida. Y nosotros estamos luchando mucho para que, bueno, pues por lo menos la Comunidad de Madrid se plantee el hecho de volver a recuperar ese tercio de financiación o por lo menos hacer algún tipo de medida que salve a esas escuelas que están en trance de desaparecer, de cerrar porque no tienen medios, ¿no? También hemos presentado una PNL, vamos a presentarla, una PNL para volver a renovar la declaración que se hizo por parte de la Comunidad de Madrid de protección especial y de apoyo a las salas de conciertos, que ahora mismo es un elemento cultural de la comunidad importantísimo y que primero por la pandemia, luego por el rebote de Omicron y, bueno, y por la situación general que la cultura ha vivido en cuanto a no poderse desarrollar por las medidas sanitarias, bueno, pues vive una situación realmente muy, muy comprometida. Esos son simplemente dos ejemplos del tipo de trabajo que queremos hacer y además de cómo acompañar e integrar a la sociedad civil dentro de esas iniciativas. Es decir, por ejemplo, cuando presentemos una pregunta o una PNL o una iniciativa institucional, queremos que nos acompañen los protagonistas, los colectivos, el tejido social, que venga a la Asamblea de Madrid y se visibilice junto a nosotros en esa petición que queremos hacer, ¿no? Sí, que Es un poco... ahí estáis haciendo un Ah, poco. dime. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, dime, dime. No, que digo que ahí hacéis un poco, entiendo también, de ese nexo de unión entre esa sociedad civil, como decías, de entre los colectivos afectados, en este caso, en el ámbito de la cultura, por distintas cuestiones que afectan, digamos, Eso el es. grupo parlamentario y nuestros diputados y diputadas en la Asamblea de Madrid. Es exactamente. Ese es uno de los, por así decirlo, esa es una de las líneas de trabajo que hacemos. Hay una segunda línea que en ese aspecto quizá recuperamos un poco o mantenemos lo que había sido la actividad del antiguo Círculo de Cultura Estatal, bueno, el Círculo de Cultura Autonómico, que bueno, pues ya no existe como tal después de la última reforma de nuestros estatutos. Pero, sin embargo, nosotros consideramos que es importante que lo que podamos aportar a desarrollar la cultura de base, bueno, pues estemos ahí, somos una fuerza en ese aspecto también determinante, ¿no? Nosotros, en un primer momento, como área de cultura, intentamos capitalizar una serie de iniciativas en forma de actos, en forma de campañas, en forma de actividades culturales de base, pero, repito, un poco también recogiendo esas indicaciones de nuestro CCA, en este momento lo que estamos pretendiendo fundamentalmente es no tanto como área organizar actividades, sino impulsarlas en los círculos.
Es decir, el área de cultura, nosotros, una de las tareas importantes que tenemos también, más allá de lo institucional, es que los círculos tengan responsables de cultura, que los círculos entiendan que la cultura es un arma política fundamental y es un campo de lucha política fundamental, y por tanto ahí últimamente lo que estamos intentando más es tratar de impulsar, tratar de animar a los círculos a que hagan actividades culturales que nosotros, por supuesto, apoyamos, ponemos los medios y damos desde lo que es el CCA los medios, los recursos que necesiten, ¿no? Y Un ejemplo de eso es lo que hicimos hace ya pues 2 semanas en Leganés, en donde bueno, nosotros conjuntamente con el Círculo de Leganés hicimos un homenaje a Almudena Grandes, que está dentro de una serie de actos itinerantes que hacemos por la Comunidad de Madrid para bueno, pues hacer un homenaje amplio, un homenaje que cuente con la participación de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid. Y finalmente hay una actividad que es por así decirlo, la tercera línea de trabajo que estamos desarrollando, que es cara sobre todo a las elecciones tanto municipales y autonómicas de 2023, tener preparado lo que llamamos un libro negro de la no cultura. ¿En qué consiste esto? Pues mira, una de las actividades fundamentales tanto de Martínez Almeida como de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid ha sido hacer una no política cultural. Es decir, cuando no se ha ignorado determinados problemas referentes al patrimonio, referentes a muchos sectores y que conforman el tejido cultural, se ha hecho política directamente en contra de ellos. O sea, por ejemplo, pues el desprecio con el que se ha tratado a Almudena Grandes desde el Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo, pero podría poner muchísimos, como por ejemplo lo que han hecho con Medialab, lo que hicieron con el cierre de La Ingobernable, lo que están haciendo con el Callejero. En fin, y bueno, y sobre esto en la Comunidad de Madrid tenemos, por ejemplo, en la negativa de la Comunidad de Madrid a considerar bien de interés cultural la Casa Museo de Vicente Aleixandre, el gran poeta premio Nobel. Es decir, hay una cantidad, lo que te contaba, por ejemplo, del abandono a las escuelas de música. Hay tal cantidad de aspectos en política cultural que están siendo menospreciados y que están siendo ignorados por la derecha en Madrid, que estamos recopilándolos para hacer con todo ello un libro que presentaremos paralelamente a nuestra alternativa y a nuestro modelo cultural para Madrid y para la comunidad. sí, pues tenéis bastante trabajo por delante. En eso, en el que apuntabas, Sí. en esa referencia a los círculos, ¿qué recepción estáis recibiendo de esa iniciativa de los círculos a la hora bueno, de ese impulso a la cultura que estabas comentando? Bueno, pues hay un poco de todo. Es decir, en aquellos círculos en los que ya existe un trabajo previo, que son círculos numerosos, en donde hay mucha militancia, donde ya, digamos, han conseguido la implantación social, es mucho más fácil. Leganés, por ejemplo, es uno de los casos, ¿no? En Getafe, por ejemplo, en Getafe siempre que queremos hacer algo, os tenemos a vosotros, que tenéis un nivel de organización estupendo y que además contáis ya con una serie habéis, por así decirlo, hecho una ligazón con la sociedad civil de allí que hace más fáciles las cosas. Nuestro trabajo ahora quizá está un poco más en aquellos círculos, por ejemplo, en zonas como no sé, la zona norte de Madrid, algunas zonas en las que esos círculos han perdido militancia, han perdido actividad, están reestructurándose, no acaban de encontrar a lo mejor pues el medio como para poder crecer, y entonces en ese sentido quizá nos cuesta algo más porque no solamente pueden trabajar en cultura, tienen que trabajar en más áreas. Pero en cualquier caso, yo sí que tengo en mente en esos círculos precisamente intentar que las actividades culturales puedan ser, por así decirlo, un banderín de enganche, puedan ser Claro. algo que también atraiga a la ciudadanía de allí, que también ayude a crear fermento social, a crear base y que por tanto esos círculos puedan crecer. Has hablado, Mariano, antes cuando explicabas un poco cuáles eran vuestras líneas de trabajo en la importancia, en este caso, de la cultura como elemento de transformación y como elemento político. Desde luego. Creo que lo estamos viendo, lo vemos cada día, pero muchas veces cuesta percibirlo, digamos, a la gente. Muchas veces la militancia, sobre todo la militancia más, digamos, más mayor o la militancia más estos, le cuesta más percibir ese elemento cuando es una cosa que es evidente, pero que parece que necesitamos que nos lo cuenten, porque la Sí. cultura al final hay ideología y hay política totalmente detrás de cada acción. Sí, sí, sin duda. La cultura no es inocua en absoluto. Por eso, en muchas ocasiones, los gobiernos más conservadores tratan de frenarla porque saben que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que tenga, digamos, un conocimiento, que tenga una preparación cultural, por supuesto, tiene un pensamiento crítico y, por tanto, es mucho más difícil manipularle. Eso por un lado. Yo creo que nuestra militancia no percibe que la cultura no sea importante. Lo que ocurre, o por lo menos tal y como yo lo veo, es que como estamos viviendo un momento social tan convulso y tan complejo, que venimos de una crisis económica del año 2008 que causó un daño tan enorme a la sociedad y que la empobreció tanto, probablemente lo que hay es quizá erróneamente una sensación de que la prioridad políticamente es otra. Es decir, Mm. por supuesto que es importante trabajar en sanidad, por supuesto que es importantísimo trabajar en educación, en empleo, pero sin embargo la cultura es muy importante porque primero la cultura también es empleo. Es decir, no olvidemos que las industrias culturales, por ejemplo, solamente en la Comunidad de Madrid son un 3% del PIB. Son empresas con una capacidad de absorción de trabajo enorme, de dar empleo a muchísimas personas.
Nosotros, por ejemplo, un problema que también estamos viendo y que estamos reivindicando es cómo el colectivo de trabajadores de la industria de las artes escénicas, regidores, montadores, luminotécnicos, etcétera, está siendo muy perjudicado, se está organizando, ha salido a la calle y es un colectivo laboralmente muy importante, como lo fue, por ejemplo, las marchas de la Alerta Roja. Alerta Roja, bueno, eran los técnicos de sonido, toda la gente que trabajaba en torno alrededor del mundo de las salas de conciertos, que también se vio muy dañada y que salió a la calle y que puso Madrid patas arriba. O sea, con lo cual, lo que quizás es importante es no tanto intentar convencer de que la cultura es fundamental en la lucha política, porque yo creo que eso la militancia ya lo sabe, sino quizá convencerles de que es tan prioritaria como las demás, que no puede quedar en un segundo plano. Sí, sí, me parece muy interesante tu reflexión. Y ya por último, hablamos de esa Comunidad de Madrid, de ese gobierno regional. Has puesto un montón de ejemplos de los que vais a ir reflejando en ese libro negro de la cultura de la Comunidad de Madrid. Y yo, por sacarlo, porque además precisamente hoy, porque es un tema del que hemos hablado tú y yo alguna vez, por este trabajo que estabais haciendo, que es en este caso hoy precisamente se ha presentado el centenario de José Hierro aquí en Getafe, con esa fundación, y alguna vez hemos hablado de cómo, en este caso, bueno, pues el Ayuntamiento de Getafe, que es en nuestro caso, pues llevarlo a lo particular, pone más Sí, dinero que la propia Comunidad de Madrid, que es otra miembro del el patronato patronato, claro. de la fundación, y que le hemos estado exigiendo en la Asamblea de Madrid y bueno, y a nivel aquí institucional, que aporte la parte que merece pues tener un centro de poesía como es el Centro de Poesía José Hierro aquí en Getafe, en un elemento que, bueno, pues que nos distingue en este caso como ciudad, y que en este año de su centenario ha venido la consejera a la presentación, como no podía ser de otra forma, y hacerse la foto, pero cuando venimos a pedirle los recursos económicos que faltan, los tenemos que poner desde el Ayuntamiento de Getafe cuando no lo hace la Comunidad de Madrid. Claro. Por desgracia, esa música me suena. Claro, sí, sí, por eso te decía que ya hablabas antes de eso, y precisamente hoy, que además hemos hablado de ese trabajo que alguna vez hemos hablado tú y yo, pues me parecía que era relevante también que lo comentáramos en este caso, porque claro, las instituciones deben apoyar a la cultura, y en este caso pues es un ejemplo más del abandono que la Comunidad de Claro. Madrid tiene sobre cuestiones básicas, como ya digo, puede ser el Centro de Poesía José Hierro en Getafe. Y sobre todo por una razón muy sencilla, que es que, vamos a ver, el ayuntamiento dispone de unos presupuestos relativamente amplios para hacer política cultural. De hecho, la consejera Marta Rivera de la Cruz se ufana de que ha conseguido que los presupuestos para cultura en la Comunidad de Madrid crezcan. Bien, vale, eso por supuesto es una buena noticia, pero si esos presupuestos se quedan en un cajón o se quedan en una cuenta bancaria y no se utilizan, entonces no nos sirve de nada. Es decir, muchas veces el problema también con la Comunidad de Madrid no es conseguir que aprueben determinada ley o, no es, o que tomen determinada iniciativa, sino que realmente luego se comprometan a llevarla a cabo. Es Claro. decir, con la consejera de la Comunidad de Madrid te puedo decir que casi siempre que se le propone algo está de acuerdo, pero lo que tú comentas, cuando luego tiene que tomar la decisión de invertir un dinero o de tomar una serie de medidas, entonces siempre pone pegas de todo tipo. Sí, 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 así es, totalmente. Bueno, Mariano, pues muchísimas gracias por esta primera participación. Semana a semana iremos Sí, charlando más sobre estos temas tan importantes relacionados con la cultura y con el trabajo que hacéis en el área de cultura. Bienvenido al canal de Twitch bien. de Podemos Getafe, y bueno, semana a semana vamos charlando sobre estos elementos. Yo, José Luis, si me permites, Sí, antes sí, de claro. despedirnos, quiero hacer dos recomendaciones, porque ya que estamos hablando de cultura, bueno, pues vamos a hacerlo con toda la propiedad posible y, bueno, como estábamos comentando, con medidas, ¿no? Con acciones. Si no te importa, voy a recomendar dos libros de dos autoras, concretamente Carmen Barrios y María José de la Vega, que estuvieron en el homenaje que hicimos a Almudena Grandes. Allí, por supuesto, tuvieron ocasión de presentar su obra y yo, pues, me he hecho con dos libros que he leído y que me parecen sensacionales y que quiero recomendar a toda vuestra gente. El primero es este, no sé si se ve bien desde la cámara, Sí, ahí se ve bien. Rojas, Violetas Violetas y y Espartanas, espartanas. libro de Carmen Barrios, que es una activista que ha trabajado con nosotros, que es una escritora magnífica y que lleva una serie de libros dedicada a la lucha de las mujeres. Este es uno de ellos verdaderamente sensacional. Y el otro, para quien nos guste la poesía, es el último libro de María José de la Vega, como os digo, Estación de Transbordo. Es un tipo de poesía muy sensible y muy introspectiva, pero atravesada por una mirada de lo social que a mí sinceramente me ha gustado muchísimo. Bueno, pues hay que dar esas dos recomendaciones. Me parece una idea magnífica que podamos hacer recomendaciones desde este espacio, porque me parece que también, bueno, pues es una forma más de aportar, en este caso, a la cultura, así que hay que dar esas dos recomendaciones. Mariano, muchísimas gracias. La semana que A viene ti, volvemos a charlar. venga, por supuesto, un fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias.